¿No? Había puesto los ¿está bien? Todo para hacer el inventario y todo. Porque tres, ¿no? ¿Cómo se llama? Dos ahora. Bueno, una parte de biología. Es un poco, ya les comenté, es toda la parte que la biología es la ciencia que estudia el comportamiento, digamos, cómo la materia fluye y se deforma. Y prácticamente se estudia la relación entre el esfuerzo de corte y la velocidad de corte. Algo se acuerdan que hablamos. La velocidad de corte está relacionada con la velocidad que toma el fluido con digamos, cuando atraviesa diferentes secciones. La parte hidráulica está relacionada directamente con las presiones, en el caso de la fluida. Es necesario estudiar esta parte para entender el comportamiento del fluido de saturación, que es lo que a nosotros nos interesa. En todo lo que es este capítulo vamos a ver lo que son los modelos, distintos modelos biológicos, los distintos tipos de fluidos que tengo y las distintas clasificaciones de acuerdo al comportamiento que tienen. Básicamente basándonos en el diagrama esfuerzo de corte, velocidad de corte. Ya con estas dos relaciones yo puedo definir el comportamiento de un fluido y lo puedo caracterizar. ¿Vamos? No porque no textual, porque no importa. Otra buena pregunta en la onda. Lo más importante de esto es la biología, es una ciencia, estudia cómo la materia se deforma y fluye, básicamente la relación estudia la relación entre el esfuerzo de corte y la velocidad de corte. Eso es lo más importante. Y que para describir los distintos comportamientos de los fluidos necesito saber cuál es el modelo que sigue el fluido. En esta gráfica vemos
digamos, una simplificación para poder entender lo que, estas dos variables, digamos, la velocidad de corte y el esfuerzo de corte en un fluido. Como saben, cuando yo tengo régimen, digamos, laminar, tengo distintas capas de fluido que se deslizan entre sí unas con otras. Suponiendo que yo tengo dos capas que son contiguas y estas dos van a velocidades diferentes, cuando yo aplico una fuerza sobre la capa A, aparece esta fuerza que se opone al desplazamiento relativo de las placas. Esto simplemente es el esfuerzo de corte. Es como una oposición al movimiento de una placa respecto de la otra. ¿Sí? Y la velocidad relativa es simplemente, o sea, la velocidad de corte es una velocidad relativa, o sea, la velocidad de que se mueve una capa respecto de la otra. Nada más que eso. ¿Cómo? ¿Cómo puedo La velocidad de corte sí, es la velocidad relativa entre las placas, que se mueven a distintas velocidades. ¿Qué pasa? Es importante, ¿no? Creo que... Entonces, es la posición entre las placas, se nos vuelven a mejor abajo. Que se mueven a distintas velocidades. Yo tengo dos placas, ¿no? Sí. Dos placas de fluidos. O sea, serían dos láminas de fluidos. Estas dos láminas se mueven a velocidades distintas. Entonces, la velocidad de corte es la velocidad, digamos, con la que una placa se mueve respecto a la otra. Una lámina de fluido se mueve respecto a la otra. Una velocidad relativa entre las dos placas. Yo aplico una fuerza a una de las capas y aparece una fuerza que se opone a ese movimiento de una placa respecto a la otra. Esa fuerza que se opone, la que se opone, no la que yo aplico, es el esfuerzo de corte. Incluido. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, en este tipo de fluidos, que podemos ver que se significan dentro de los fluidos no newtonianos, vamos a ver qué significa esto. Yo necesito para medir el esfuerzo de corte y poder llegar, digamos, a un modelo que sigue el fluido. O sea, yo voy a tener en un gráfico XY, digamos, ¿se acuerdan que Y, X? Sí. En el Y estaría representado el esfuerzo de corte y en el X la velocidad de corte. Para llegar a ese gráfico tengo que saber cómo se comporta el fluido cuando una de estas, cuando yo cambio una de las variables. La variable que yo voy a cambiar va a ser la velocidad de corte. Y lo que voy a obtener de resultado es el esfuerzo de corte del fluido. O sea, yo le aplico una velocidad de corte, me va a dar el valor de esfuerzo de corte. ¿Se entiende eso? Cuando yo lo grafico, eso me devuelve un modelo matemático. No es más que eso. ¿Es claro eso? O sea, dijimos que yo necesito saber cuál es la relación que sigue en el esfuerzo de corte y la velocidad de corte de un fluido. Entonces, ¿qué hago? Yo voy aplicando al fluido distintas velocidades de corte y voy midiendo el esfuerzo de corte que se genera en ese fluido. Es simplemente esto. Eso se hace con un microsímetro rotacional, que es un aparato, un instrumento de laboratorio que me permite variar la velocidad de corte con la que va rotando el dispositivo y eso me va midiendo el esfuerzo de corte que se genera en el fluido. ¿Se entiende eso? Y a partir de estos valores de medición yo voy sacando distintos valores que ahora les vamos a ir viendo, que me van describiendo y caracterizando el fluido. Entonces, en este caso, por ejemplo, dice que la velocidad de corte igual a la velocidad rotacional. En esta medida en RPM, porque precisamente el dispositivo lo que hace es ir rotando, ¿no? Va rotando distintas RPM, revoluciones por minuto. Y bueno, esta es una constante con la que yo multiplico, que esto está relacionada con el instrumento de medición, digamos. El esfuerzo de corte es la fuerza requerida para mantener la velocidad de corte. O sea que yo genero una velocidad de corte y el fluido me devuelve un esfuerzo de corte que necesito para mantener esa velocidad de corte. Y es simplemente, esto no son más que conversiones de unidades, ¿no? Porque yo lo que tengo acá es una lectura el aparato me devuelve una lectura, yo la multiplico por esa constante, que es 1,038 y obtengo el esfuerzo de corte en libras por cada 100 pies cuadrados. Eso es importante, en qué unidades se mide el esfuerzo de corte. Se mide en libras por cada 100 pies cuadrados.
Y la velocidad de corte se mide en segundos a la menos 1, porque es una velocidad rotacional. La del corte. ¿Sí? No se mide en metros por segundo como la velocidad común, es una velocidad rotacional. Entonces se mide en 1 sobre segundo a la menos 1 es 1 sobre segundo, ¿no? Y eso era libras por cada... Libras por cada 100 pies cuadrados. Como en este caso, en las libras de fuerza requeridas, o sea, por cada 100 pies cuadrados, para mantener esta velocidad de corte. Eso nos hace la conversión, o sea, yo tengo una lectura de 1 cautímetro, lo multiplico por esa constante y eso me devuelve el esfuerzo de corte en la unidad del sistema. ¿Cómo se mide la velocidad del corte? La velocidad de corte es, o sea, digamos, la velocidad rotacional por ese factor, ¿no? Eso me devuelve la velocidad de corte en segundos a la menos 1. Eso porque cuando yo hago el gráfico tengo que ser consistente, digamos, en dimensiones, en que todas las mismas unidades. Entonces, yo miro la velocidad rotacional, o sea, la velocidad con la que está rotando el dispositivo, lo multiplico por esa constante y me devuelve la velocidad de corte en segundos a la menos 1. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Y voy a leer el esfuerzo de corte, este tipo indica la lectura, digamos, que yo saco del aparato. Después lo vamos a ver, el aparato es sencillo, es un aparatito, vos ponés el fluido, o sea, tiene una parte que es fija y otra parte que rota. Vos ponés el fluido dentro del aparatito y lo rozás, y tiene una pantallita donde vos lo que vas variando es la velocidad de corte, y te va devolviendo, o sea, te dice el valor del esfuerzo de corte. O sea, es nada más que eso. El aparato, digamos, que hace todo. Vos lo que haces es tomar estos datos y este es nada más una gráfica. Yo le voy a dar valores para que hagan una gráfica y después ustedes me digan qué modelo sigue. Para que tengan una idea de cómo es. No nada más que eso. Voy al laboratorio, agarro el fluido que quiero, lo meto al cautímetro, voy variando velocidad de corte y tomo los datos. Para tal velocidad de corte que le pongo yo, me devuelve este esfuerzo de corte. Varía la velocidad, me devuelve un valor y así. Después te hace una gráfica, esfuerzo de corte, velocidad de corte, y con eso yo ya sé cuál es el comportamiento que sigue el fluido. Es así de sencillo. Esto es porque dijimos que los fluidos no newtonianos no tienen viscosidad constante. La viscosidad va variando a medida que varía la velocidad de corte. Entonces, yo tengo que saber qué modelo sigue esto para dar una idea del comportamiento del fluido. En el caso de los fluidos newtonianos, como el agua, por ejemplo, yo voy y le mido la velocidad y listo. La que ustedes ya conocen, segundo cargo y demás. Bueno, la viscosidad es una de las propiedades más importantes de los fluidos, de los fluidos de perforación, y no es más que la relación esfuerzo de corte a velocidad de corte. ¿Se acuerdan que la vemos en una gráfica y dijimos que los fluidos newtonianos tienen una ley que es lineal, digamos? O sea, la relación entre estos dos es lineal, o sea, es una línea recta. ¿Qué pasa con el origen? Entonces, si yo le saco la pendiente a esta recta, que sería hacer el cociente entre el esfuerzo de corte y la velocidad de corte, tengo lo que se denomina la viscosidad del fluido. En el caso de una recta, la pendiente es una constante, o sea que quiere decir que la viscosidad es constante y no importa cuánto varíe la velocidad de corte. ¿Sí? ¿Entiendes? ¿No te ves? Yo trazo esfuerzo de corte, velocidad de corte. Si lo hago para un fluido newtoniano, eso me da una recta. ¿Qué quiere decir? Que para este valor de velocidad de corte, el comportamiento es directamente proporcional. O sea, esto aumenta, esto aumenta, esto aumenta, esto aumenta. Cuando uno todos los puntos, obtengo una recta que pasa por el origen. Cuando yo le saco la pendiente de esa recta, ¿qué sería? Hacer y sobre x. Esfuerzo de corte sobre velocidad de corte. Esa pendiente de la recta se denomina viscosidad. O sea, una de las cosas, ustedes conocen la viscosidad como la resistencia de un fluido a fluir, precisamente. Bueno, otra forma de expresar la viscosidad es simplemente la relación del esfuerzo de corte a la velocidad de corte. En el caso de los fluidos newtonianos, vuelvo a repetir, tengo una recta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la pendiente
que una recta, la pendiente, en constante. Ella tiene una inclinación dada y la inclinación es siempre la misma. No importa, o sea, cualquier punto que yo tome de I, voy a obtener un punto X que me va a mantener siempre esa relación constante. Eso quiere decir que la viscosidad del fluido va a ser siempre constante, no importa la geometría que atravese, porque no, por más que varíe la velocidad de corte, no varía la viscosidad del fluido. ¿Sí? Eso tiene que quedar bien claro porque es muy importante. Esto es lo que ya vimos, lo que vimos en un principio, la velocidad de corte son mayores en la geometría pequeña, lo vimos con la relación caudal igual a velocidad por área, que es la expresión de continuidad, la tiene de continuidad. Dijimos que si el caudal es constante, esas dos, si varía una, que en este caso es la velocidad, el área, perdón, la velocidad tiene que variar también para que ese caudal no sea constante. Y ahí vienen las dos relaciones. La velocidad de corte son mayores en geometrías pequeñas y menores en la geometría de cambio. La velocidad de corte más alta suele causar la mayor fuerza positiva del esfuerzo de corte. Eso lo saben, digamos que. Así como la viscosidad estaba relacionada, ¿eso lo vieron algo en mecánica de fluidos? Nada. Bueno, la viscosidad genera, digamos, rozamiento. A medida que yo tengo un fluido que es más viscoso, eso genera mayor rozamiento entre dos placas, dos láminas del mismo fluido. Y eso hace que aumente lo que se llama la fricción. Eso lo vieron aquí, la fricción, ¿no? La fricción es lo que nos permite caminar, ¿no? Bueno, aumenta la fricción y eso está muy relacionado a la vez con que se genere mayor esfuerzo de corte. Por eso dice mayores velocidades y mayores, digamos, esfuerzos de corte. Bueno, ahora veremos una serie de definiciones que son importantes porque es importante para caracterizar un fluido de perforación. O sea, son todas las propiedades que yo tengo que medirle a un fluido para saber o tratar de estimar qué comportamiento va a tener. Una de ellas es la viscosidad efectiva. Recuerda que dijimos que en el caso del fluido no es newtoniano, la viscosidad no es constante. Entonces yo defino una serie de viscosidades, o sea, son definiciones que voy teniendo para saber cómo es más o menos el comportamiento del fluido, o qué es lo que está pasando con el fluido, y con la relación entre las partículas que yo tengo dentro del fluido. Una de ellas es la viscosidad efectiva. Lo mismo que volvemos a repetir, la viscosidad de un fluido no newtoniano cambia con el esfuerzo del corte, o con la velocidad de corte, que es lo mismo. O sea, quiere decir que ya la pendiente, o sea, ya no tengo una recta cuando la velocidad es constante. ¿Cómo? Que ya no es constante. No, la viscosidad no es constante en un fluido no newtoniano. El que yo le expliqué recién es newtoniano, ¿no? Como el agua, acuérdense, newtoniano el agua. Quiere decir que siempre tenemos la misma viscosidad. A una misma temperatura, siempre hablando, ¿no? Cambia la temperatura, cambia la viscosidad del fluido. Esto se trata de siempre hablar de una misma temperatura. Entonces define la viscosidad efectiva de un fluido como la viscosidad del mismo bajo condiciones específicas. ¿Qué quiere decir condiciones específicas? A una velocidad de corte dada, a un valor de presión y a un valor de temperatura. O sea que además de fijar la presión y la temperatura, necesito fijar un valor de velocidad de corte, porque si yo le cambio la velocidad de corte, tengo otra viscosidad efectiva, en este caso. Entonces yo estoy hablando de la viscosidad efectiva del fluido, tengo que especificar a qué presión, a qué temperatura y a qué velocidad de corte. ¿Sí? Eso sí conténlo porque es importante. Es la viscosidad del fluido a condiciones específicas, de presión, temperatura y velocidad de corte. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? ¿Quieren que me repitan? ¿Algo? Solo repito. Pero va a hacer todo como una de los ninguna cosa. Bueno, repasando, a ver, ¿qué vamos a ver? ¿Qué es la velocidad?
de una especie. Sí, una especie. Tiene... Relaciona el esfuerzo del corte y el objeto. Yo estudio esto para que, ¿qué quiero saber? La relación entre estos dos me define lo que se denomina un modelo. Así como yo hago la relación entre Y y X, me define distintos modelos matemáticos, la relación esfuerzo de corte, velocidad de corte, me define distintos modelos radiológicos de fluidos. Para hacer una gran clasificación de fluidos, se puede decir que los fluidos se dividen en fluidos newtonianos y no newtonianos. ¿Cuál es la principal característica de los newtonianos? No haría su viscosidad. La viscosidad no varía. La viscosidad, ¿cómo la puedo definir? El esfuerzo de corte, lo de velocidad de corte. A velocidad de corte. Bien. Entonces, la principal característica de los no newtonianos es que la viscosidad varía. La viscosidad no es constante. A medida que atraviese distintas secciones, se va a cambiar la velocidad, se va a cambiar la viscosidad. Eso es lo más importante. Entonces, como el fluido es no newtoniano, el nuestro fluido de perforación es no newtoniano, yo necesito ir definiendo, dijimos, distintas propiedades del fluido que me lo vayan caracterizando. Una de ellas es, como no puedo definir un valor de viscosidad, porque no es constante, defino lo que se denomina viscosidad efectiva, que es un valor de viscosidad sí, a una presión, a una temperatura y a una velocidad de corte determinada. Hasta ahí estamos. La siguiente viscosidad es la viscosidad aparente. Y está dada por la indicación del viscosímetro de lodo a 300 RPM o la mitad de la indicación del viscosímetro a 600. ¿Qué quiere decir? Que yo voy tomando valores distintos, ¿no? A 3, a 6, y así, o sea, voy subiendo, ¿no? El viscosímetro, depende de qué viscosímetro, el que yo usaba, arrancaba en 3 RPM. 3 RPM, 6 RPM, y así voy subiendo. En un momento tengo una medición a 300 y una medición a 600 RPM. Para definir la viscosidad aparente, tomo la lectura a 300 o la indicación del viscosímetro a 600. ¿Se entiende eso nada más? ¿Me puedes explicar? Leo el valor de viscosidad, o sea, la lectura que me devuelve a 300 RPM. Y bueno, 300 RPM, ¿qué valor de viscosidad me da? O la de 600 dividido 2. Nada más que eso. Solamente la lectura del viscosímetro. Sí, no tiene, digamos, demasiada... Es como un valor de referencia la viscosidad aparente, nada más. O sea, decir, bueno, la viscosidad aparente del fluido. Sabemos que la viscosidad de un fluido, yo no puedo decir cuál es la viscosidad de un fluido no newtoniano. No sé, depende de qué valor de velocidad de corte que esté. Lo que puedo decir es cuál es la viscosidad aparente, porque eso ya está estipulado que va a ser, yo sé que el valor de la lectura es 300 RPM. ¿Sí? Viscosidad plástica. Está dada en el Centrifuá. Fíjense que las unidades, o sea, nosotros estamos acostumbrados cuando hablamos de hablar de viscosidad o hablar de distintas unidades, ¿no? Esta viscosidad plástica está en el Centrifuá o milipascal en segundo. Y se calcula con la diferencia de los valores de la lectura 600 menos la lectura 300. ¿Por qué me interesa conocer la viscosidad plástica del fluido? Porque, como interfaz se describe generalmente como la parte de la resistencia del flujo que es causada por la fricción mecánica. Y la fricción mecánica está estrictamente relacionada con la cantidad de sólidos y el tipo de sólidos que yo tengo en mi sistema, que en mi caso va a ser el lodo. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo un elevado valor de viscosidad plástica, quiere decir que también tengo un elevado contenido de sólidos. Y nosotros dijimos que los sólidos en el lodo nos van a afectar determinadas propiedades, dependiendo del tipo de sólido que yo tenga, del tamaño de los granos, de que sea reactivo o no sea reactivo, quiere decir de que entre ellos reacciones o no reacciones, de forma que se llaman reacciones. No es una reacción química lo que sucede, ¿no? Es una cuestión de afinidad, digamos, entre los sólidos. Especialmente los que están cargados. Y eso me afecta a las relaciones, en las propiedades más importantes del fluido, que es la viscosidad y la densidad. Eso es lo que les pregunté en el paciente 2. Vamos acá, un ratito.
¿no? ¿Por mi relación? Bueno, entonces... Acá dice, la viscosidad plástica afectada principalmente por lo mismo, la concentración de sólido, tamaño y forma de los sólidos, viscosidad de la fase fluida. La presencia de un polímero de cadena larga como hidroximetilcelulosa y carboximetilcelulosa. Estos pueden ser algunos aditivos que sean agregados al lodo. Los polímeros generalmente aumentan la viscosidad de los fluidos. De hecho, en la operación terciaria, por ejemplo, lo que se hace es eso. Al agua que yo inyectaba en secundaria le agrego una de las técnicas, ¿no? Hay muchas técnicas de terciaria. Una de las técnicas, la de usar polímeros, es agrego un polímero y lo que hace es aumentarle la viscosidad del agua. O sea, tengo una solución que es mucho más viscosa, empuja mejor. Por eso dice acá que la presencia de los polímeros afecta, va a afectar esto, la viscosidad de la fase fluida, y eso me va a dar una lectura de viscosidad plástica del fluido más elevada. ¿Estamos? Siguiente. Punto de excedencia o punto de fluencia. Se mide en libras por cada centímetro cuadrado las mismas unidades que tienen. ¿Quién? Aprendan a hacer las unidades, ¿eh? El esfuerzo de corte. Y se calcula a partir de los datos del viscosímetro, el viscosímetro de que se utiliza para medir el viscosímetro rotacional, y más conocido es el PAN, se llama. Por si quieren buscar en internet, imágenes, Google, viscosímetro, PAN. PAN con doble N. Doble N. Entonces, para obtener el punto de excedencia, la lectura del viscosímetro 300 menos la viscosidad plástica. Acá es el PV porque está en inglés, no, pero se habla de viscosidad plástica. O puede tardar en pasarles también, que esto no me interesa, porque esto básicamente lo que hago es una conversión. Se convierto unidades y nada más. Eso no me interesa que lo sepan. Pero eso sí, como lo tengo, la lectura del viscosímetro 300 menos la viscosidad plástica. Porque puede ser que en el examen yo haga y me diga, bueno, toma, este me valor de viscosidad, la lectura de 300 y el 600, sáquenme punto de fluencia, sáquenme viscosidad plástica, ¿sí? Viscosidad aparente del fluido, y ustedes tienen que saber cómo calcular a partir de los datos que se les dan. En este caso, el punto de fluencia es la medida de las fuerzas de atracción en un fluido. Y ahí es donde intervienen estos sólidos que dijimos que eran reactivos. ¿Sí? Pues yo puedo tener un punto, digamos, una viscosidad plástica elevada, que indica que tengo mucho sólido en el sistema, pero puede ser que sean inertes, o sea, que el punto de fluencia me dé bajo. Entonces lo que hago es mirar las dos cosas en conjunto. Estos dos valores me sirven principalmente para esto. Uno, para indicar la cantidad de sólidos que tengo en el sistema, y el otro para decirme si esos sólidos reaccionan o no reaccionan. Y que reaccionan o no reaccionan me va a afectar en otras propiedades que vamos a ver más adelante, además de la viscosidad, que es la tixotropía del fluido. Esto vamos a ver qué es. ¿Sí? ¿Entienden eso? Es algo que yo lo pregunto. Entonces, el punto de excedencia es la medida de fuerza de atracción. El punto, sí, pero el punto de fluencia es, digamos, de la fuerza electroquímica, es decir, de atracción entre las partículas del fluido, entre los sólidos. Y en el otro caso, nosotros dijimos que está relacionada con la parte, digamos, de la fricción mecánica entre partículas. O sea, que me está diciendo, tengo más fricción, que quiere decir que tengo más sólidos que friccionan entre sí. Entonces eso es lo que a mí me interesa. Yo miro los dos valores. Si tengo los dos valores elevados, ¿qué quiere decir? Que
tengo, por un lado, alto contenido sólido y por otro sé que están reaccionando. Porque si yo tengo elevado viscosidad plástica y un bajo punto de fluencia, digo, bueno, tengo mucho sólido, pero no reaccionan. Es decir, que no me van a afectar, por ejemplo, en lo que es la isotropía, hablábamos ahora más adelante. Entonces me interesa que entiendan esto, que yo tengo estos valores, miro estas dos cosas en conjunto y me doy cuenta de los sólidos que tengo, que reaccionan entre sí o no. O sea, eso es para saber qué clase de problema puedo llegar a tener con la presencia de esos sólidos. Los sólidos que no reaccionan me interesa sacarlos del sistema principalmente porque son muy agresivos, sobre todo en lo que se arruinan todo lo que es, sobre todo las bombas. ¿Sí? Que es la que interviene en el circuito de lodo. Al ser altamente agresivo, me rompen las bombas, por eso los quiero eliminar. Y en el caso de los sólidos que reaccionan entre sí, me van a afectar en la isotropía del fluido. La isotropía es la capacidad que tiene un fluido de formar geles. Es como que se va reticulando el fluido, va formando geles y eso hace que aumente la viscosidad del fluido y de que me cueste, digamos, mucho más moverlo. ¿Sí? Es como que se va rigidizando, algo así. Eso, ¿te acuerdas que dijimos? Cuando yo paro la perforación, necesito que los sólidos se mantengan en suspensión. Bueno, necesito que el fluido tenga una determinada isotropía. Es decir, que forme un determinado gel. Se puede ver que dentro de la formación de geles hay distintos tipos de geles. Hay un comportamiento en particular que me interesa que tengan mis fluidos, porque no se ve que después yo tengo que volver a circular de los... O sea, en el momento que se para, necesito que no se vaya todo el fondo. Pero después cuando yo quiero volver a circular, necesito que eso entre digamos, otra vez a circular en el sistema y que no me rompa todo. Imagínense, yo tengo que mandar elevadas presiones. ¿Se entiende eso? Dijimos que el fluido transmite presiones. O sea que toda la presión que yo le mando al fluido se lo transmite a la formación. Si esa presión que yo estoy transmitiendo es mayor que la presión que soporta la roca, que sería la presión de fractura. Una cosa es la presión de la formación, otra cosa es la presión de fractura. La presión de fractura es la máxima presión que soporta la roca sin romperse. ¿Sí? La presión de formación es la presión que tengo en la capa debido a la presión electrostática y a los fluidos que están presentes en el fuego. Entonces, si yo mando elevadas presiones para poder circular ese fluido, es como algo que, o sea, yo tengo algo que te va purificando. Para que vuelva a ser todo fluido tengo que aplicar una fuerza que la transmito a través de la presión. Si esa presión que yo necesito para mover el fluido, debido a que forma gel es muy fuerte, es muy elevada, eso la transmito a la formación. Si esa presión es mayor que la presión de fractura, soporta la roca, puedo fracturar la formación. ¿Sí? Esa es una de las, digamos, de las contras. Podría llegar a tener de las complicaciones. Entonces, por eso me interesa saber principalmente la viscosidad plástica y el punto de tendencia del fluido. Depende, como dice acá, de las propiedades superficiales de los sólidos del fluido, que esto de que tiene características de que reaccionen o no reaccionen, la concentración volumétrica de los sólidos, si tengo mayor cantidad de sólidos y quedan más reactivos, va a aumentar también el punto de fluencia, ¿no? Y el ambiente eléctrico de estos sólidos, concentración y tipo de iones en la fase fluida del fluido. Básicamente porque esta reacción está relacionada con la carga que tienen los sólidos en su superficie. Por eso, mientras más simples son los sólidos, por ejemplo las arcillas, son altamente reactivas, porque tienen un gran área superficial y además tienen carga. ¿Sí? ¿Entienden? En general, los lodos base agua a base de arcilla, que son los más comunes, el lodo más común que es agua y bentonita. La bentonita es una arcilla comercial, que podemos ver qué tipo de arcilla es en la clase que viene, que vamos a ver la arcilla, cuál es su característica, pero una de las más importantes es que aumenta su volumen. Recuerda que dijimos que había una arcilla que absorben agua. Aumenta su volumen y esto se ve reflejado en un aumento en la viscosidad del fluido. Y le da esta característica, ya deja de ser un fluido newtoniano, como el agua sola, pasa a ser un fluido no newtoniano cuando yo le agrego la arcilla. Los materiales iónicos cargados negativamente de flócula, reduciendo la viscosidad. Los materiales catiónicos, o sea, los que están cargados positivamente, aumentan la floculación y aumentan la viscosidad.
acá hablamos siempre de que lo peor es que me aumente la viscosidad, pero también hay, como dice acá, partículas cargadas que puede ser que que desflocule. ¿Qué quiere decir? Flocular es como que se unen todos. Desflocular quiere decir que las separa. Si las partículas se empiezan a separar, pierdo viscosidad. Entonces puede ser que también pase lo contrario. Entonces, como dice acá, generalmente los niveles catiónicos floculan y aumentan la viscosidad, y los que son aniónicos, cargados negativamente, ¿se acuerdan los dos tipos de iones? Desfloculan y reducen la viscosidad. Esto para lodo base agua y con el lodo común. Entonces pregunto, ¿cuál es el lodo base? Agua y bentonita. Más algún otro aditivo que pueda tener. Por eso es importante saber el contenido del sólido y el tipo de sólido. La presión que yo necesito para circular el fluido, claro. Sí, no, la viscosidad, no, la densidad está relacionada con el aumento de la presión. No, lo que pasa es que vos necesitas la presión hidrostática, la que genera la columna de fluido, no, porque eso depende solo de la densidad. No, lo que pasa es que, como dijimos, el fluido transmite presión. Si yo necesito mayor presión para mover el fluido, es presión que yo también le transmito la formación. Después vamos a ver que yo, cuando perforo, no estoy en condición estática. Así que no transmito una presión hidrostática. Transmito lo que se denomina presión dinámica, que la vamos a ver. Que siempre es un poco mayor a la presión hidrostática que genera la columna de fluido sólido. ¿Sí? Yo no hago, yo no estoy en condición estática cuando estoy perforando, eso está circulando todo el tiempo, ¿se entiende eso? Cuando yo transmito presión con el fluido, eso también se lo transmite a la formación. Es decir, que la formación siempre está sintiendo una presión que es un poco mayor de la presión hidrostática que genera el fluido. Cuando transmito presión hidrostática, cuando estoy en condiciones estáticas. Por ejemplo, cuando yo cierro el pozo o cuando estoy sacando herramientas, prácticamente presión hidrostática, porque eso no está circulando. ¿Eso se entiende o no? ¿Todo el mundo se entiende? Porque ustedes no me dicen nada. Entonces digo, es muy rápido. ¿Sí? Pero no, la presión hidrostática, la fórmula te lo dice. Las dos variables que ya las vimos, ya te las pregunté. Densidad y altura de la columna o profundidad, que es nuestro caso de profundidad. ¿Sí? La densidad y profundidad es la presión hidrostática. Pero si se aumenta la viscosidad, le va a aumentar la presión dinámica. O sea, la presión que transmite la presión de la formación, que transmite el fluido. Bueno, acá viene esta parte que estábamos hablando recién, que te adelanto un poco, que isotropía y cuerpos de helio. La isotropía, propiedades demostradas por algunos fluidos que forman una estructura de gel cuando están estáticos, pero que vuelven a una forma fluida cuando yo aplico un esfuerzo. Esto, un ejemplo, buscan ahí en YouTube, hagan experimento en tu casa, con maicena. Sí, claro. Ahí hacen un fluido en el italiano, ustedes lo dejan inquietito, empieza, digamos, a formar la fisiología del Claro, pero estaba aplicado de fuerza y hay una de YouTube que es una pileta, ¿viste? Está llena de fluido. Miren eso que lo que hace el mito, eso, mito, que va corriendo por arriba de la pileta que está llena de fluido. Si vos te quedas quieto, subís, pero si corres, digamos, sobre el fluido, es por eso que tiene esta propiedad. El fluido cuando está estático empieza a formarse como un reticulado, va formando lo que se denomina un gel. Ahora, cuando yo aplico una presión suficiente, como por ejemplo, si me queda estática ahí, el peso que le estoy ejerciendo, vuelve al estado fluido. Eso es la característica que tienen los lodos, que permite mantener en suspensión los recortes y volverlo a circular cuando yo quiero volver a circular el fluido. ¿Sí? Esos son bastante, digamos, particulares de perforación.
Esto es a lo que se llega a lo largo de años y años de probar cosas, ¿no? Bueno, la mayoría de los estudios de corporación base agua demuestran esta propiedad debido a la presencia de partículas cargadas eléctricamente o polímeros especiales, que es un caso, que se enlazan entre sí para formar una base rígida. O sea, no es más que un reticulado que van formando o los fluidos presentes que tienen carga, o si yo le agrego en particular un aditivo como puede ser un polímero. Y para saber el tipo de gel que va a formar mi fluido, yo lo que hago es, otra vez con el cosímetro rotacional, mido los esfuerzos de gel a los 10 segundos, a los 10 minutos, te lo pongo circular, ¿no? Hay toda una, como siempre la API tiene todo esto regulado, ¿no? Todos los ensayos que se le hacen a los lodos, así como a los cementos, están bajo las normas de la API. O sea que hay toda una normativa que dice qué tenés que hacer, o sea, paso a paso, cuál es el procedimiento que yo tengo que seguir para medir el esfuerzo de gel en un fluido, para medir la viscosidad de un fluido, para medir la densidad de un fluido. Todo está, digamos, regulado por el API. Cuando se trabaja en un laboratorio, se basan todo en la norma. Eso es para que sea el estándar en toda la industria, ¿no? Acá en la China y en donde sea, todo el mundo mide las propiedades de la misma forma. Y eso lo regula el API. Pero bueno, básicamente, siguiendo este procedimiento, lo que se hace es medir el esfuerzo de gel, o sea, a los 10 segundos, a los 10 minutos y a los 30 minutos. Tomo esas tres medidas. Y lo que voy a hacer es compararlas entre sí. Ahora vamos a ver un gráfico que muestra los distintos geles que puede formar un fluido. ¿Estamos acá? No. ¿Otra vez? Lo más importante es esto, ¿qué es la tisotropía? ¿Cuáles son las partículas que me permiten que se forme, digamos, o que el fluido tenga esta propiedad? Y cómo me doy cuenta qué tipo de gel va a formar, si o sí necesito medir a 10 segundos, a 10 minutos y a 30 minutos, y vamos a ver qué vamos a comparar entre sí, para ver cómo son las diferencias de estas medidas, y eso me va a decir el tipo de gel que forma el fluido. ¿Listo? Bueno, la resistencia de gel depende de cantidad y tipo de sólido, nuevamente por lo mismo, porque vimos que, como decían ahí, las partículas cargadas le favorecen a la formación de esta propiedad, o sea, el desarrollo de esta propiedad que es la tisotropía del fluido, que es la capacidad de formar gel en condiciones estáticas. La temperatura, el tiempo, o sea, porque yo, mientras más tiempo lo dejo, según el tipo de gel que sea, pero en general, mientras más tiempo lo dejo, más desarrolla, digamos, esta propiedad, ¿no? Más elevado es el gel que forma. Y el tratamiento químico, bueno, dependiendo de lo que yo le puedo agregar al lodo. Cualquier cosa que comente o impida el enlace de las partículas aumentará o reducirá la tendencia a la gelificación de un fluido, o sea, más de lo que dijo. Si yo fomento que las partículas se enlacen, va a aumentar la tisotropía del fluido, la capacidad de que forme gel. Si yo impido que las partículas se enlacen, por ejemplo, puede ser el caso de que yo tengo unas partículas cargadas positivamente o negativamente, sea la carga que sea, y venga otra partícula, digamos, y como que compense esa carga. Y en este caso impida que dos partículas se junten. En este caso yo tengo una desfloculación y ahí me reduce la capacidad, porque antes tenía partículas cargadas, se podían entrelazar entre sí, y ahora es como que esa carga queda anulada a eso parcial. Y eso es lo que les comentaba, que la gelificación es importante en la superación no recoge del material densificante. Prácticamente
Por eso quiero que yo me quede, para que no se me haga todo al fondo y después me cueste un montón, o sea, volver a circular todo y volver a sacar lo mejor del fondo. Y esto que acá nos debe permitir que la especificación alcance un nivel más alto del necesario para cumplir estas funciones, es principalmente lo que les contaba después, que puedo tener problemas al momento de intentar movilizar otra vez el fluido. Básicamente porque voy a tener que ponerle presiones elevadas que se van a transmitir la deformación y correr riesgo de superar la presión de fractura de la deformación. Y ahí genero un daño. Y estas son las complicaciones que se pueden generar. Si yo permito que mi fluido genere esfuerzos de gel excesivos. En tratamiento del aire con el fluido, presiones excesivas cuando se interrumpe la circulación de todas las venas, lo que les comenté, reducción de la eficacia del equipo de remoción de sólidos, pitoneo excesivo al sacar la tubería del pozo. Pitoneo quiere decir que se queda como si fuera una soparra, ¿no? O sea, yo tengo la carta adentro y lo dejo estático y se forma gel. Y cuando yo intento sacarlo, es como que se genera como si fuera un vacío, ¿no? Porque yo intento sacarlo y no puedo. Entonces se genera como un vacío, una disminución de presión todavía mayor en el pozo que puede hacer que se me venga fluido del pozo. ¿Se acuerdan que dijimos que el fluido va de presión a la presión? Se genera una depresión, digamos, dentro del pozo que me puede venir fluido de la formación al pozo. Aumento brusco y excesivo de la presión durante la introducción de la tubería en el pozo. Este es el caso contrario. Tengo el pozo lleno de lodo, lo dejo estático, porque cuando yo intento meter, digamos, la tubería al pozo, como que yo lo comprimo el fluido, o sea, le transmito presión. Y en este caso, al revés, puedo tener admisión de lodo hacia la formación. Puede ser que no supere la presión de fractura, pero que igual admita una admisión de lodo, la pérdida de circulación. Eso se entiende, ¿no? Es como que vos tenés un tren estático y funciona como si fuera como un sólido más que un fluido. En vez de meter algo, es como que vos haces fuerza y se resiste a que entre la tubería. Entonces eso genera una presión sobre el área esta que se transmite la información. Incapacidad para bajar la herramienta de registro hasta el fondo es por lo mismo, ¿no? Los registros son la herramienta de recilaje. La formación de geles progresivos o geles instantáneos puede dar problemas en el sistema de fluido. Yo tengo, digamos, que monitorear el tipo de gel que va a formar. Ahora vamos a ver cuáles son los geles instantáneos y cuáles son los geles progresivos. Y cómo me doy cuenta que mi fluido está formando un gel progresivo o un gel instantáneo, y cuál de esos es que yo, o sea, cuál de esos dos comportamientos es que yo quiero que tenga mi fluido de perforación y por qué. ¿Listo? Bueno, gel progresivo, variación antes de la indicación inicial del gel y la indicación del gel a 10 o 30 minutos. ¿Qué quiere decir? A los 10 segundos forma un tipo de gel. Cuando yo mido de 10 a 10 minutos, hay una diferencia grande entre el gel este y el que formó a los 10 minutos. Y a los 30 minutos más todavía. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que yo lo dejo en el tiempo, va formando cada vez
más que se verifica cada vez más en fluido, o sea que es cada vez más fuerte, digamos. Sí, no es un sólido, es un qué. Pero sí, es como que se llamaría sólido. Mejor cacha. No, ¿se entiende eso? Sí, se va calentando. En cambio, el instantáneo forma un gel rápidamente, pero digamos, ese gel después se mantiene en el tiempo. Es decir, que yo miro los 10 minutos y los 30 minutos, entre los 10 segundos y los 10 minutos tengo una variación brusca, digamos, bastante grande. Pero entre los 10 minutos y los 30 minutos, la variación ya no es tan grande. Entonces, ¿cuál les parece que nos gustaría tener en nuestro fluido? Si no el otro, cuando le quiera volver a circular, olvidar. Bueno, lo que le traje, básicamente nos interesa ver la diferencia entre estos dos, progresivos e instantáneos. El esfuerzo de fluido inicial mide la fuerza de atracción estática, mientras que el punto cedente mide la fuerza de atracción dinámica. Eso es importante. O sea, el punto cedente es lo mismo que el punto de fluencia, que es lo mismo que el punto de cedente, que son distintos, ¿no? Es todo lo mismo, ¿sí? Miren los dos lo mismo, el esfuerzo de gel y el punto de fluencia miden lo mismo, que es la relación, o sea, cómo interactúan las partículas que yo tengo dentro del fluido. Pero uno lo hace en condiciones estáticas, que es el esfuerzo de gel, y el otro lo hace en condiciones dinámicas, que es el punto de fluencia. Eso es importante. Digamos que nosotros decimos, tenemos el punto, medimos el punto de fluencia que dijimos que está relacionado con las fuerzas electroquímicas entre las partículas, y entonces esas partículas que yo tengo reaccionan entre sí. El esfuerzo de gel hace lo mismo, o sea, mide en una medida de esa interacción entre partículas. Pero el esfuerzo de gel se da en condiciones estáticas. ¿Qué quiere decir? Que no hay movimiento. Es cuando yo lo dejo estático el fluido. En cambio, el punto de fluencia mide lo mismo, pero en condiciones dinámicas, o sea, en condiciones de circulación del fluido. Eso quiere decir. ¿Sí? Esta es una gráfica, esfuerzo de gel versus tiempo. Lo que es progresivo, que tengo las lecturas a 10 minutos y a 30 minutos. En el caso de los geles progresivos, hay una, o sea, entre los 10 minutos y los 30 minutos, hay un crecimiento, digamos, del gel, de la gelificación. En cambio, los geles progresivos, que sería este tipo de polimerasa, hay un crecimiento, pero después es sostenido en el tiempo. Instantáneo, perdón, progresivo es entre 10 minutos y 30 minutos tengo un gran crecimiento, una gran diferencia, y sigue creciendo en el tiempo, y los instantáneos el nombre, ¿listo? Este dibújelo, si quieren, no sé. Acuérdense los cuando me hacen gráficos me ponen los ejes, cuando me escriben cosas me ponen números sueltos, me ponen unidades. Eso en todos los cartelitos que hagan en el examen final lo mismo. Si me ponen cosas sueltas, yo no sé qué son, no voy a ir adivinando con. Porque después me hacen los gráficos, les pregunto, el modelo relógico, me hacen los dibujitos, ni saben lo que están poniendo, ni saben ni siquiera que hay en los ejes, mucho menos en las unidades. Así que te le digo, ponen que hay en cada eje con su unidad. ¿Sí? Voto de todo. ¿Vos que sabes todo? ¿Listo? Los geles planos, bueno, obviamente no tienen, prácticamente no forman,
temperatura más importante es a 10 y a 30. Y alguna por acá más elevada. Y ya lo que de hecho lo que yo mido, ya entre la de 10 segundos y la de 10 minutos, y después comparo la de 10 minutos y la de 10 minutos. Hay mucha diferencia, está totalmente progresivo y no quiere intentar, porque ya la diferencia entre 10 minutos y 30 ya es bastante diferente, ¿no? Para darte cuenta de qué tipo de silencio. Tipo de fluido. Ya se los dije en la clase pasada, se los dije también. Básicamente, basado en su comportamiento, se dividen en newtonianos y no newtonianos. Estos muchas veces se confunden. Después yo les pregunto en el final, ¿debe una clasificación de fluidos? Y me empiezan a poner neumáticos, lodo, no sé qué. No, estos son fluidos de alta exploración. Clasificación de fluidos de alta exploración. La clasificación de fluidos es eso, por ejemplo. O por ejemplo, la más fácil de todas es líquido o gas. ¿Sí? Cuando yo hablo de fluido, hablo no solamente de líquido, sino también puede ser gas. Pero para que no se confundan después cuando les pregunto. Si yo les pido una clasificación de fluidos de perforación, ahí sí bueno, tengo líquidos, como son los lodos, puede ser base tanto, base el otro, y gases, o puede ser gas, algo, ¿sí? Bueno, esto se basa en el esfuerzo de corte y la velocidad de corte. Esta especie que es una relatividad, ahora mismo con los fluidos newtonianos. Y entre los no newtonianos tengo distintas clases de comportamiento. Lo que sigue en una ley exponencial, es decir que el origen sigue estando en el 0, 0, y tienen un comportamiento exponencial, o sea que ya no varía por mañana. Esto también tiene una ley exponencial, solo que para que comiencen, digamos, a moverse, yo les tengo que dar un esfuerzo inicial. ¿Sí? Eso significa de que empiece acá y no empiece en el 0, 0. Eso es lo que ocurre con el lodo, ¿no? O sea, yo tengo que, para que empiece a fluir, tengo que vencer, digamos, un valor como umbral, que el punto está relacionado con el punto de ascendencia del fluido. O sea, tengo que darle una determinada presión y cuando supere ese valor, digamos, umbral del fluido, el fluido empieza a moverse. No es que yo apenas aplico un esfuerzo, el fluido se mueve. Eso quiere decir que arranque ahí y no arranque en el 0, 0. ¿Se entiende? Este valor no. ¿Cómo? No. Es un caso de... No. Está relacionado, en realidad, viste que dijimos que el fluido genera esfuerzo, un gel, o sea que está como todo reticulado. Y yo lo que tengo que hacer es romper esa atracción que tiene en las partículas del fluido. Es romper esa atracción. Entonces hay un valor ahí umbral de esfuerzo, a partir del cual el fluido empieza a fluir precisamente. Es eso, ¿no? Para romper el gel, digamos, de forma de fluido. Esto ya lo vimos, así que tenemos la gráfica del esfuerzo de corte, velocidad de corte, la viscosidad de la pendiente, que es I sobre X, o tau sobre gamma en este caso. Y es siempre constante la relación. Este pasa por el 0, 0, que quiere decir que no necesito un valor inicial de, digamos, de excedente para que el fluido comience a fluir. O sea, yo apenas aplico un esfuerzo de corte, el fluido se mueve. De hecho, no forma esfuerzo, no forma fluido. O sea que el esfuerzo de excedencia es 0. Y solo haciendo eso, si la han visto las ecuaciones de velocidades, ¿no? ¿O no? No.
este caso tenemos el perfil de velocidad. ¿Qué quiere decir? O sea, yo grafico vectores acá, ¿no? Distintos vectores que me van formando, y uno de los distintos vectores me forma esto. Quiere decir que en este punto yo tengo velocidad cero. O sea, en las paredes yo tendré velocidad cero. Y la máxima velocidad está en el centro. Eso quiere decir, ¿sí? Yo voy graficando desde esta superficie hacia arriba, distintos vectores. Acá tengo velocidad cero, acá la velocidad va aumentando y máxima en el centro. En este caso, que es como un flujo, lo que se denominaría un flujo, el perfil típico de un flujo tapón. ¿Se acuerdan que hablamos antes del flujo tapón? Que yo a algo le dije, le nombré. Le dije que se tapón en régimen laminar, por ejemplo. Pero el perfil de velocidad es una cosa así. El cero en las paredes y máximo en el centro. El que sea máximo en el centro me ayuda a levantar un recorte y que sea cero en las paredes me evita que como que el fluido vaya comiendo toda la pared del pozo. Es como que va dañando lo menos posible. Por eso yo quiero perforar régimen laminar. En cambio, con un cemento me interesa que sea turbulento, porque todo el lodo que queda en las paredes yo necesito removerlo para que ahí vaya el cemento. Entonces, siempre perforo un régimen laminar, eso es importante. Intento perforar un régimen laminar. Sería la condición ideal, digamos. En cambio, cemento a turbulento. En el perfil de turbulencia es como que la velocidad tiene distintas direcciones, no hay un perfil de ordenado como este. El flujo tapón es, por ejemplo, recuerdo que cuando yo cemento, antes de cementar paso lo que se denominan colchones que me van a condicionar la superficie. Paso un colchón a flujo tapón, que lo que hace es como ir empujando, el colchón es más que agua, porque es un desconcentrante, o sea, es agua y cosas, que genera un perfil que lo que hace va desplazando todo el fluido que yo tengo ahí, que es lodo. Lo saco el lodo, ¿para qué? Para venir atrás con la densidad de cemento y meter cemento. ¿Sí? El régimen de tapón tiene esta característica, que acá la velocidad es como que se aplana, quiere decir que estos puntos tienen todos la misma velocidad. Este sería un modelo típico de fluido newtoniano que tiene un esfuerzo de excedencia distinto al cero. Este es el comportamiento típico de un lodo de perforación. Si yo le digo que el comportamiento típico de un lodo de perforación sigue una ley que es exponencial, ya no es lineal, digamos, ya no es una línea recta, tiene una ley exponencial y en particular tiene un esfuerzo de excedencia inicial. Y acá lo que yo hago cuando defino una velocidad efectiva es esto, ¿no? Decir, bueno, para un valor de velocidad de corte determinada, tenemos la pendiente, es como si trazara una recta del origen hasta ese punto, y tengo la pendiente de eso, y tengo un valor de corte ahí. ¿Sí? Este gráfico que es muy común es digamos, el comportamiento típico de los fluidos de perforación. Esto es el esfuerzo de corte y velocidad de corte por un lado, que sería esta gráfica, y después grafica viscosidad efectiva contra velocidad de corte, que es esta curva, que tiene que indicarnos, a medida que aumenta la velocidad de corte, la viscosidad disminuye. ¿Sí? Esta es una gráfica que posiblemente la puedo tomar con el video. Si gracias a esto se ve que están en cada uno de los puntos. Ahí la copié, si no, no la copié. O sea, se pierde el hecho, entender que la relación, si yo voy a recortar por velocidad de corte, digo, bueno, aumenta la velocidad de corte, si la viscosidad se define como la relación entre ellas, yo ya veo que la es constante, porque no es una recta. Y si tengo que graficar entonces la viscosidad de corte, la viscosidad efectiva respecto a la velocidad de corte, va disminuyendo. Va cayendo a medida que aumenta la velocidad de corte. No lo saques. Supongo
cómo es que los cementos se comportan también con esa ley exponencial, solo que no tienen un punto de excedencia. No me interesa que tenga un punto de excedencia, porque una vez que el cemento, una vez que se quedó y fraguó, ya está. Donde quedó, quedó. En cambio, el lobo se edifica. Se edifica y después yo lo tengo que volver a circular. Pero el cemento no. Y la ley exponencial solo que arranca la curva del 0,0. Tiene fuerza inicial. ¿Listo? Vamos acá y se vean lo que tenga rendido y los otros van. Esto es más que la referimos. O sea, la explosión de la definición de la recogida con el esfuerzo de corte tiene implicaciones muy importantes para nuestro video. Altas velocidades, en la columna de perforación a través del trébano, y luego disminuye su viscosidad con el esfuerzo de corte. Lo dije 20 veces, lo estoy diciendo 20 veces porque es lo único que hay que entender de lobo. Eso, la velocidad, es lo más importante. ¿Sí? Entonces, la otra semana habría esto una prueba algo. Y no, la semana que viene vamos a volver a verlo, porque eso es muy importante, digamos que es el corazón de la materia, porque se entienden eso, porque lo que sigue después son aditivos, la función de cálculo de aditivos y ensayos, y después la parte que viene, ¿está atrás? O también y después queda todo lo que es control de sólido, pero todo eso es más, digamos, más memoria, es decir, bueno, para conocer el aditivo, para conocer la que es, ¿no? Eso es lo más importante, que entiendan el comportamiento del fluido. Así que la clase que viene volvemos a ver, tengo algunas cosas más, y la siguiente les tomo. Eso. Sí. Sí, tenerlo tapado como que no sería. Me he dado cuenta que Especialmente el trabajo físico, ¿lo dicen? sí, sí, eso es lo que vemos ahora de los distintos las distintas y las principios posteriores. ¿Sí ves? Bien. La animación es velocidad, alta velocidad y baja velocidad del trabajo. Me pregunta acá si